Buenas noches, Eric. Sí, ¿cómo no? Mi hermano me escribió hoy. Te conté que pasé comprando café, ¿va? Ajá. La cosa es que pasé comprando café con mi anterior trabajo y todo. Y Mejor yo cuando entré en hago así. tarde 6 años, cuando entré como auxiliar de auditoría. José Daniel, tu José micrófono. Daniel. Micrófonos. Ajá. La cosa es que... Espérense, porque yo creo que José Daniel nos va a comprar café para todos. No, mire, mi compañero en la U, pero... No, mire. Y si nos compra a todos, mejor, porque ya es de noche. ¿Qué? Loco. Gracias, José Daniel. Está Muy buena la interesante la conversación, pero plática, pero tenemos Pero igual que queremos continuar. el café. Sí, por favor. Que diga que compañera de la U. Bueno, continuamos con la clase, ¿sí? Estos derechos fundamentales, derechos humanos, tienen una clasificación y eso también está en el documento. No se preocupe, José Daniel. Nosotros bromeamos aquí, ¿oyó? No es personal. No le vamos a bajar puntos por haber activado su micrófono, porque eso no es justicia, no es justo. Y lo vamos a ver más adelante. Estos derechos humanos tienen su clasificación, ¿sí? En el documento ustedes lo van a ver. Juan Agustín, usted quería hablar, ¿verdad? sí, definitivamente. Sí, tal vez con relación a la última observación o comentario o pregunta que usted había hecho con relación al tema de tener acceso a una vida digna, ¿verdad? Por las condiciones. Yo comparto lo que decía la compañera que depende, pero soy también más del criterio de que depende más de cada ser humano. O sea, yo no menosprecio No, a muchas claro, claro. personas, pero hay que ser realistas y esto tal vez es algo importante. Yo ya tengo un poquito más de edad que la media de la población estudiantil del salón. Y sí, lo que le puedo decir es que por experiencia siento también en lo personal que depende de la actitud. Hay muchas personas que en la vida van y no van por la vida y no asumen una actitud luchadora. Yo sé que ya con estar acá en este salón, la mayoría somos luchadores, porque si estamos acá es porque buscamos un mejor futuro para nuestras vidas, buscamos un mejor nivel de estatus, buscamos algo que sabemos que podemos encontrar para mejorar nuestras condiciones de vida y de nuestras familias. Pero es importante recalcar tal vez este punto de vista para la juventud, ¿verdad? Que es cuestión de actitud. Yo en lo personal creo que es cuestión de actitud. Yo vengo de unos orígenes muy humildes en los que tal vez no se me dieron muchas condiciones, pero también he visto gente que le ha costado más que a mi persona y que han alcanzado a tener títulos universitarios, maestrías, doctorados inclusive, pero han tenido esa actitud. Tal vez las condiciones económicas, familiares, incluso psicológicas, porque a veces dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te vas a meter a estudiar? No te vas a superar, no vas a ser nadie en la vida, pero ahí van luchando y ellos tienen esa convicción de estudiar y de apostarle al estudio como un medio o como un camino que les va a llevar a un buen futuro, que les va a llevar a una buena meta, que les va a lograr a sostener a ellos y a sus familias. Yo fui de ese pensamiento cuando vine, yo soy zabalense. Gracias a Dios, me logré instalar en la capital. Cuando vine a esta ciudad, de verdad, no me da vergüenza decirlo, yo venía con 3 camisas, 3 pantalones y 300 quetzales en la bolsa en el año 94. Y gracias a hoy día ya hay casa, ya hay vehículo, ya hay buen transporte. Gracias a Dios hay una carrera universitaria. Soy contador público y auditor. Y yo les digo, jóvenes, sí se puede. Sí se puede tener acceso a una vida digna, en la que uno se sienta tranquilo, pero hay que esforzarse. En la vida nada es fácil. En la vida todo cuesta. Lo fácil no sirve. La verdad no tarda, no se disfruta igual y no se valora igual. Entonces a todos y cada uno de los compañeros yo les digo, luchen por esa meta, están jóvenes, pueden alcanzarla lo más pronto posible y pueden tener acceso a una vida digna, pero hay que luchar. Lo bueno cuesta, no es fácil, pero sí se puede. Y ya después, si ustedes quieren, pueden seguirse capacitando en otras áreas de la vida.
pero acceso a la vida digna sí la puede tener el ser humano, siempre y cuando se esfuerce, siempre y cuando tenga la convicción de que sus valores y sus principios, la disciplina, esa constancia y esa búsqueda de la superación personal a través del estudio lo va a llevar a un camino, a un buen camino y a un buen futuro. Sí se puede, jóvenes. Sí se puede tener acceso a la vida digna, licenciado, pienso yo, independientemente de los orígenes, por más humildes que sean. Ese era mi aporte nada más o mi comentario. Gracias, Ale. Muchas gracias, Juan Agustín. Yo no tenía contemplado de que hubieran ejemplos, casos, ¿verdad? Ahí Juan Agustín nos compartió su experiencia y es algo que se aprecia mucho porque no quisiera yo, ¿qué les digo? Conocerlos realmente a profundidad, ¿verdad? Claro, quien quiera puede acercarse a mí, puede contarme su vida y todo, ¿verdad? No me voy a cerrar tampoco a eso, pero le agradezco mucho que haya comentado eso y realmente sí se puede tener acceso a una vida digna, pero recuérdense ustedes que el Estado debe de velar por eso. Pero tampoco eso significa de que el Estado nos tenga que dar todo en la palma de la mano, ¿verdad? Como lo dice Juan Agustín, si no hay convicción, si no hay esfuerzo, ¿cómo se van a ver esas condiciones? Nada cae del cielo, solo las bendiciones, ¿verdad? Pero no caen las cosas así de fácil. Hay que esforzarse. Muy bien, gracias. Las, retomando el tema de las clasificaciones, ¿verdad? En el documento que se les envió, ahí están esas clasificaciones. Por favor, les pido de que lo estudien a conciencia, léanlo, porque son 4 fundamentaciones, ¿sí? Los derechos humanos son una realidad compleja de naturaleza ético-jurídico, también política, podríamos decir. Según el ámbito al que se refiere, la fundamentación de los derechos humanos puede hablarse de diversos tipos o clases. Hay 4, perdón, y son la fundamentación ético-jurídica o filosófica, la fundamentación jurídico-positiva, la fundamentación jurídico-política, la fundamentación ético-religiosa. ¿Cuál es cada una de ellas? Tienen que estudiarlas, por favor. La fundamentación ético-jurídica o filosófica tiene como estudio, o le corresponde, mejor dicho, el estudio a la filosofía del derecho. La fundamentación jurídico-positiva corresponde al estudio a la ciencia jurídica. La fundamentación jurídico-política corresponde a la filosofía política. Y la fundamentación ético-religiosa, su estudio va a corresponder a las diversas religiones. En el pensamiento cristiano corresponde su estudio a la teología moral, ¿verdad? Esas son las 4 fundamentaciones de los derechos humanos, ¿sí? Que puede ser que vengan en el examen. Dejamos el tema de los derechos humanos por un lado y hablamos un poco sobre la justicia. Y este es un tema bastante largo que ya vieron, ¿verdad? Pero me gusta mucho porque aquí se puede uno desenvolver bastante bien. Y se les envió un documento que se denomina ubicar a la justicia como un valor jurídico, la relación de la justicia con otros valores jurídicos. Y aquí yo les pregunto a ustedes qué es la justicia. La licenciada ya se los preguntó en clase y ya les respondió qué es. Pero para ustedes, ¿qué es la justicia? Dar a cada quien lo que merece. Es un conjunto de valores, Rick. Conjunto de valores, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Muy bien. Aquí no hay respuestas malas, ¿verdad? Solo incorrectas, pero están bien, muy bien. La justicia
Es uno de los valores fundamentales sobre los que debe de organizarse una sociedad como nosotros y el Estado, por supuesto. ¿De dónde viene la palabra justicia? ¿Se recuerdan ustedes? A mí me lo enseñaron en Derecho Romano o en Derecho, ¿cómo se llama ese curso? El primero, Introducción al Derecho 1. Pero el licenciado de Derecho Romano siempre nos mencionaba aquí la palabra que proviene del latín. ¿Se acuerdan ustedes cómo es? ¿De dónde viene justicia? Lo pueden googlear, ¿verdad? ¿Cuál es el término en latín de la palabra justicia? Es justitia. Sí, justitia. Siempre el licenciado de Romano siempre nos decía justitia, justitia. A mí me daba un poco de risa la palabra, ¿verdad? En aquel entonces, pero sí, la palabra justicia viene de justitia. Y justitia se relaciona con lo justo, ¿verdad? Y también justitia se deriva del vocablo jus. Jus. ¿Qué es jus? ¿Qué significa jus? Derecho. Derecho. Jacqueline, como que la vi así como tímida. Es que usted dijo que habían incorrectas, entonces no estoy segura si era incorrecta. Ah, no, pero está bien. Encendió su micrófono como 10 segundos y después dijo, Lo derecho, y pensé. lo cerró. Derecho y lo cerró, pero sí, jus significa derecho. Sí. Todo lo que ustedes escuchan, jus civil, jus gentium, jus, todo es derecho, ¿sí? Y todo está concatenado. Muy bien. Entonces, la justicia se entiende como el conjunto de principios y valores que permiten mantener el orden social, el respeto, la igualdad, la libertad, la equidad, etc. También se define como la capacidad de dar a cada persona lo que le corresponde, como lo mencionaron aquí, pero según su dignidad y derechos. La justicia no solo se aplica a las leyes, sino que también a las instituciones, a las acciones humanas, a las decisiones y el comportamiento de las personas. Cuando hablamos aquí de la justicia, no solo se aplica a las leyes, sino también a las acciones humanas, las decisiones y el comportamiento de las personas. Fíjense de que en la sección anterior estábamos planteando un caso que yo me recordé después, no sé cuánto tiempo pasó ese caso, esa noticia, pero se los voy a compartir. Déjenme lo busco. Miren, les voy a enviar dos noticias por el grupo porque no lo puedo presentar ahorita en la pantalla porque están en el teléfono. Les voy a enviar esta. Y ahí en el encabezado ustedes van a leer qué es lo que dice. A lo mejor ustedes me lo pueden leer. ¿Qué dice el encabezado? Ok. Dice, exministro José Luis Benito es condenado a 2 años de cárcel por caso de maletas con 122 millones. ¿Creen ustedes que eso es justicia? Para nada, Lick, para nada. Para nada. No, Lick, yo en lo Ahora, personal sí, no comparto eso, pues, porque no es posible que a un pobre fulanito por ahí que se roba una gallina porque se está muriendo del hambre le den 5 años de cárcel, en tanto que a este fulano le den 2 añitos y todavía conmutable sin duda, a razón de 5 quetzales diarios.
Eh, por esos 2 años, la verdad es que es vergonzoso escuchar esos casos. En lo personal, a mí me indigna. Correcto. Y miren ahora la noticia que les envié. El encabezado dice eso, ¿y quién me lo puede leer, por favor? Campesinos que cortaron pacayas en un parque nacional podrían enfrentar 10 años de cárcel, y esto dice su abogado. ¿Y creen ustedes que ahí hay justicia? Claro que no. Claro que no. Claro que no. No hay justicia, ¿verdad? Sí, claro que hay justicia en las acciones. Robar dinero, robar pacayas es algo que no se debería de hacer, pero tenemos que conocer las situaciones, las condiciones sociales de cada uno, las condiciones económicas, ¿sí? Obviamente, unas pacayas con cientos de quetzales, o ya imagínense sean dólares, si los comparamos en cuanto a materia de robo, es algo que no tiene comparación, ¿verdad? No se pueden comparar. Pero si se dan cuenta, le dan más años de cárcel a una persona que roba pacayas que roba dinero. Y no hablamos de 10 quetzales, hablamos de muchísimos quetzales, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de que a veces existe la justicia, pero no está bien aplicada. Bueno, pero también existe la justicia social, ¿sí? Que se enfoca especialmente en la justicia, se enfoca especialmente en la justicia social, entendida como aquella forma en que la sociedad distribuye derechos, deberes o beneficios. Y podemos mencionar la justicia como valor. La justicia es presentada como una virtud moral y democrática que guía las acciones humanas hacia el bien común. Una persona justa actúa con voluntad constante de reconocer y respetar los derechos de los demás. Y aquí yo les planteo el caso, por ejemplo, de Mildred Talila. Ella, supónganse de que en el examen no le fue bien, pero ella me dice, yo quiero mi revisión. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Pero vengo yo y le digo, mire Mildred, no le voy a hacer su revisión de examen. ¿Será que estoy vulnerando su derecho? Sí. Sí, por supuesto que sí. Todos tenemos derechos, ¿verdad? Y como dice acá, la justicia, ¿verdad? Como valor, una persona justa actúa con voluntad constante de reconocer y respetar los derechos de los demás. Si yo no respeto el derecho ajeno, ahí yo estoy cometiendo una injusticia, ¿sí? No se puede de esa forma vivir. Es importante señalar bueno, voy a plantearles preguntas, ¿verdad? Pero ¿cuándo aparece la justicia? ¿Cuándo vemos nosotros la justicia? Y es pregunta abierta, ¿verdad? No hay una respuesta correcta. ¿Cuándo aparece la justicia? Cuando se aplica correctamente la ley. Cuando se aplica correctamente la ley, por supuesto. Cuando se aplica correctamente la ley. ¿Quién más quiere opinar? Cuando se protege a una persona que es inocente. Cuando se protege a una persona que es inocente, ¿verdad? Correcto. Y aparece cuando se explota o se perjudica a otros, ¿verdad? Yo le digo a Mildred Dalila, no le voy a hacer su revisión de examen, ahí yo estoy perjudicándola, ¿verdad? Su derecho, su dignidad, ¿verdad? ¿Y cuándo es cuándo es necesario el aprendizaje de los valores? Ustedes saben qué son los valores, ¿verdad? Pero les pregunto yo, ¿desde cuándo estudiaron o aprendieron ustedes los valores? No los valores del derecho, ¿verdad? Sino que los valores Desde casa. comunes, desde casa. Pero ¿será que usted solo en la casa los usa? No, se tiene que No, utilizar en toda la sociedad.
en toda la sociedad. Pero desde casa se refiere usted que los aprendió este año. ¿O cuándo los aprendió? No, yo me refiero, al decir desde casa, es de que desde pequeña en casa me inculcaron Ujú. valores. Exactamente. Fíjense que en el documento que se les envió menciona que es necesaria la educación de los valores desde la infancia. Así como lo dice Jocelyn, desde la infancia nosotros, posiblemente la mayoría, porque no todos, ¿verdad? Pero conocemos los valores desde pequeños, ¿verdad? Desde la casa, y si no es desde la casa, desde la escuela o desde el colegio. Todos los centros educativos a nivel nacional, públicos, privados, enseñan los valores desde pequeños, ¿sí? Cada semana un valor, cada mes un valor, ¿verdad? Por el cual practicar. Y es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta si ustedes van a ser abogados, abogadas, notarias, notarios. Los valores, ¿dónde están? ¿Será que solo en la casa los va a dejar o también los va a llevar a la oficina? También a la oficina, ¿verdad? ¿Será que los va a llevar a cuando usted esté en audiencia? Pues sí. No es que los vaya a dejar en casa, en la cama, ¿verdad? Ahí en la almohada, durmiendo, no. Nosotros tenemos que tener los valores morales, la ética, todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que tener esa investidura de valores, ¿sí? Y ahora les hago la última pregunta. ¿Para quién sirve la justicia? ¿Para quién sirve la justicia? ¿Será que para mí? ¿O será que para Vivian García? ¿O para... Para todos, yo pienso que para todos, Lick. Sí, para todos tiene que servir la justicia. La justicia debe de servir para ayudar al prójimo y no para obtener ventajas personales, ¿sí? Si ustedes están estudiando derecho y quieren obtener ventajas personales a sabiendas de que van a cometer un daño garrafal, déjenme decirles que están en la carrera equivocada, ¿verdad? Y a eso vamos, a los valores. Espero que se acuerden de mis palabras en un par de años, pero sí, la justicia necesita no solo inteligencia y conocimientos jurídicos, sino también necesita ética. Eso dice el documento. Necesita ética y los valores humanos, ¿verdad? Y los valores humanos. Tratar a todos exactamente igual no siempre es justo, porque las personas viven situaciones diferentes. Y es lo que yo les mencionaba. Por eso, la justicia debe de considerar, por ejemplo, las necesidades de cada individuo, las posibilidades y las circunstancias particulares. Yo les planteaba este caso a los compañeros de la sección B. Por ejemplo, ustedes, este es su último año que pagan matrícula. Bueno, no pagaron, ¿verdad? Porque la matrícula fue gratis. Cuestiones que pasan rara vez, pero ustedes cuando pagan su matrícula se recuerdan de que cada año tienen que completar una encuesta, ¿verdad? De parte de la universidad. Sí, dice Kevin y Edgar, sí. Tenemos que completar una encuesta y ahí nos hacen muchas preguntas personales. Si está casado, si está soltero, si está viudo. Pero también nos preguntan si nosotros tenemos una discapacidad. Si tenemos una discapacidad de movilidad, de escucha, ¿verdad? De vista. Entonces yo les comentaba a los compañeros, ¿qué pasa si en clase presencial yo voy, yo doy mi clase, pero yo no sé si en mi clase hay una persona que no escuche bien, una persona sorda, ¿verdad? Que no escuche. Y yo doy mi clase normal, hablo y hablo, pero ustedes saben de que en la vida real no hay subtítulos, ¿verdad? Para las personas.
¿Será justo eso de que yo dé mi clase y la persona que es sorda, que tiene discapacidad auditiva, reciba así su clase, sin entender, sin saber de qué estoy hablando? No es justo, pero si usted no tiene conocimiento, Claro. Por eso es de que menciona aquí que hay que conocer las necesidades de cada individuo, ¿sí? Yo tengo que saber, bueno, si yo no sé cómo comunicarme, lo siento mucho, pero tengo que aprender, ¿verdad? En la escuela donde trabajo, a mí nunca me había tocado, pero este año yo tengo 3 personas con discapacidad auditiva y realmente yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero la maestra encargada del salón se comunica con ellas a través del lenguaje de señas. Y yo admiro mucho a la profesora porque es algo que yo no sé hacer, ¿verdad? Es algo que yo no sé comunicarme o transmitir. Y ella me ayuda a transmitir mi clase, ¿verdad? Pero tengo que conocer las necesidades de mis estudiantes. Por ejemplo, en un salón, ¿cuántos de aquí no usan lentes, anteojos? Muchos, ¿verdad? Pero si esa persona no tiene la capacidad de pagarse lentes y yo no sé si no mira re bien, ¿verdad? Si no mira nada y vengo yo y lo siento hasta el fondo, pues ahí no hay justicia. A menos de que, pues yo no sepa, ¿verdad? Puedo acercarme a él, él se puede acercar a mí y explicarme, mire, yo no miro nada realmente, no tengo buena visión. ¿Puedo sentarme adelante? Pues claro que sí, con gusto, ¿verdad? Y hacemos ese cambio. Pero tenemos que conocer las capacidades, circunstancias de las situaciones, ¿verdad? Pero sí, la justicia busca reducir desigualdades y proteger a quienes están en desventaja, como personas con discapacidad, como lo mencionábamos antes, o grupos vulnerables, ¿sí? Y podemos afirmar que la moral y la ética ayudan a construir sociedades más equitativas. Para quienes trabajaron su investigación en temas relacionados con la moral y la ética, enhorabuena, les va a servir mucho. ¿Sí? También con este documento nosotros vamos a comprender que el poder debe de ejercerse con moderación y las acciones justas deben de buscar siempre el bien común, el bienestar colectivo. ¿Sí? Y hay relación de la justicia con otros valores jurídicos, ¿verdad? Por supuesto, ese documento, por favor, léanlo. Ahí se recogen varias ideas de varios autores, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Léanlo, por favor, cómo consideraban o cómo veían la justicia, ¿verdad? Como virtud suprema, como dar a cada quien lo que corresponde de manera proporcional, como voluntad constante, como justicia, como hábito moral, ¿verdad? Permanente, entonces tienen que estudiarlo. Pero eso que yo les mencioné es un poco a tiempo pasado y ahora vamos a cambiar el tema de la justicia, pero contemporánea, ¿sí? Y de esto también se le subió un material que es la justicia contemporánea. Y se desarrolla alrededor de problemas actuales, por supuesto, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la exclusión social, abusos de poder, etc. Por esta razón, las teorías modernas de la justicia no se limitan únicamente a aplicar leyes, sino que también buscan analizar si estas leyes realmente benefician a las sociedades, perdón, y protegen los derechos fundamentales de las personas. Dentro de las sociedades actuales, la justicia no puede entenderse únicamente como castigo o sanción. También implica crear aquellas condiciones adecuadas para que todas las personas tengan oportunidades de desarrollo, acceso a derechos, participación dentro de una vida social, etc. Y la finalidad principal es alcanzar la convivencia equilibrada donde exista respeto
respeto mutuo y protección para todos los individuos, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes es la igualdad. Sin embargo, la igualdad contemporánea no significa tratar exactamente igual a todas las personas, sin considerar sus circunstancias. La justicia moderna reconoce que existen diferencias económicas, sociales, culturales y físicas que afectan las oportunidades de vida de cada individuo. Y por ello es que aparece el concepto de equidad, que busca ofrecer condiciones más justas según las necesidades de cada persona. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando se crean programas de apoyo para personas en situación de pobreza. Aquí no hablamos de bolsa solidaria, ¿verdad? Sino que hablamos de personas que realmente lo necesitan, ¿sí? No de mantener a la sociedad, ¿sí? Cuando se establecen medidas especiales para personas con discapacidad, ¿verdad? Esas medidas especiales para ellos. O cuando se protegen derechos de grupos históricamente discriminados, ¿sí? Por ejemplo, yo les vuelvo a repetir y ustedes me dan un ejemplo, ¿sí? O cuando se protegen los derechos de grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, ¿quiénes? En el ámbito nacional, ¿qué grupos pueden ser esos? Grupos de mujeres indígenas, Sí, afrodescendientes, pobres, extrema, en especial, bueno, capacidades especiales. claro, hay varios grupos, varios sectores que realmente han sido históricamente vulnerados, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la vida. Durante el conflicto armado interno hubo una comunidad Ixil, ¿verdad? Que se buscaba el exterminio, me atrevo a decirlo yo, pero que no se logró, ¿verdad? Lastimosamente muchísimos fallecieron, asesinados, ¿verdad? Y sí hubo genocidio en el país. Y por eso ahí viene la justicia. Obviamente la justicia no se sintió tanto porque el señor murió. Ustedes sabrán la noticia. Pero tiene que existir la equidad, la igualdad, la justicia, ¿verdad? Y la justicia contemporánea vela por estas necesidades. Y realmente la justicia contemporánea considera que brindar el mismo trato en situaciones desiguales puede producir aún más injusticia. Y por eso se intenta equilibrar las condiciones sociales para permitir una participación más justa dentro de la comunidad. Por ejemplo, la dignidad humana ocupa un lugar central dentro de estas teorías y todas las personas poseen derechos fundamentales por el simple hecho de ser humanos, como lo mencionábamos al inicio, sin importar su condición económica, origen, religión, género, cultura, etc. Y entre estos está la vida, la libertad, la igualdad, la educación, la salud, el trabajo y el acceso a vivienda. ¿Ustedes creen que estos derechos están protegidos en nuestro país? Están en la Constitución, pero muchas veces no se lleva a la práctica. Exactamente. Guatemala, como dicen en el video, actualmente está atravesando por distintos problemas sociales, ¿verdad? Pero sí, en la Constitución están todos esos derechos humanos inherentes, ¿verdad? Inalienables, que en la vida real, en la práctica, no se cumple con su protección. Ustedes saben qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jocelyn dice que sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién me puede buscar en internet una definición de qué hace la Corte Internacional, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que me lo pueda decir. Aquí encontré una link. ¿Sí? Dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional autónomo creado por la Organización de los Estados Americanos para proteger y garantizar los derechos humanos en los países de América que han aceptado su jurisdicción, y su función principal es interpretar y aplicar la convención, resolver casos en los que un Estado haya violado los derechos humanos, emitir sentencias obligatorias para los Estados responsables, ordenar reparaciones a las víctimas y dar opiniones consultivas sobre temas de derechos humanos a los países y organismos de la OEA. Gracias, Jocelyn. Muy bien la explicación que nos dio. Los países de América que están suscritos o que hayan ratificado, ¿verdad? Todo en materia de derechos humanos tienen que cumplir su práctica, por decirlo así, porque se me fue la palabra. Pero ¿será que todos los países cumplen o no cumplen? No, Jocelyn, ¿verdad? No, Jocelyn, no. No, dice Jocelyn, mejor dicho, ¿verdad? No, ¿verdad? Si no, ustedes pueden meterse a Facebook, pueden buscar la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les hago esa invitación ahorita. Métanse a Facebook, vean, busquen Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene su página en Facebook. Y les voy a leer porque ahí publican los casos. Déjenme lo busco. Ahí publican los casos que son llevados hasta esa instancia por el Estado. No necesariamente Guatemala, los demás países también no protegen, ¿verdad? Lo que ratificaron en materia de derechos humanos. Aquí está, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí publican ellos los casos. El último fue, dice, supervisión de cumplimiento. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 20 de abril de 2026 en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México. Es decir, ahí hay dos partes, ¿verdad? Está México como Estado y las mujeres víctimas de tortura sexual. Hay más casos. Caso Fiallos Navarro versus Nicaragua. Nicaragua es quien vulneró esos derechos fundamentales. Hay otro. Y aquí ellos hacen hay algunas públicas, ¿verdad? Donde son transmitidas, ¿verdad? Aquí hay otro que dice caso Martino versus Argentina. Y aquí ha aparecido Guatemala. No les voy a mentir, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar. Pero Guatemala también ha llegado hasta esta corte, pero por haber vulnerado estos derechos. Muy bien. Entonces, podemos mencionar que la protección de los derechos humanos se convierte en una obligación esencial del Estado. Escuchen bien, una obligación esencial. Pero ustedes saben de que no se puede realmente cumplir al 100%. Se debe de cumplir al 100%, pero no siempre se puede. Y también de las instituciones jurídicas.
El respeto a estos derechos permite fortalecer la democracia, reducir conflictos sociales y garantizar convivencias pacíficas. El Estado desempeña una función fundamental en la construcción de la justicia a través de leyes, tribunales, instituciones públicas que deben de proteger a la población y garantizar que el poder no sea utilizado de manera abusiva, de manera arbitraria, ¿verdad? La existencia de constituciones, organismos de control y tribunales busca limitar los excesos del poder político y defender los derechos de los ciudadanos. Y es por eso de que en la Constitución, como dijo Jocelyn, ahí nosotros vemos una parte de derechos humanos fundamentales, inherentes, inalienables e indivisibles, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Muy bien. No vayan a sentir de que los estoy regañando, ¿verdad? Pero sí, tienen que comprenderlo muy bien. Además de mantener el control social, ¿sí? Además de mantener control social, no, el orden social, ¿sí? Además de mantener el orden social, el derecho también sirve para resolver conflictos de manera pacífica y equilibrada. Las normas jurídicas ayudan a establecer responsabilidades, proteger libertades y ofrecer mecanismos para reclamar cuando los derechos son vulnerados. Y la justicia social constituye otro elemento importante dentro de las teorías contemporáneas. Su objetivo es disminuir las desigualdades y mejorar condiciones de vida de las personas vulnerables. Y estos incluyen el acceso a la educación, atención médica, la vivienda, el empleo y oportunidades económicas. Que Guatemala, me atrevo a decir, no cumplen, ¿verdad? Pero tampoco es que nosotros tengamos que tener todo a la mano, ¿verdad? Que nos lo den en la palma de la mano, no, también tenemos que buscar, ¿sí? El que busca encuentra, dice el dicho, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? No todo cae del cielo, solo las bendiciones, pero tenemos que buscarlas. Y cuando una sociedad presenta desigualdades extremas, aumentan los problemas sociales, la exclusión, los conflictos, y por ello es de que la justicia contemporánea busca construir sistemas más inclusivos, donde el bienestar colectivo tenga prioridad sobre los intereses individuales. También adquiere importancia la participación ciudadana. Es muy importante porque una sociedad justa necesita que las personas puedan expresar sus opiniones, participar en decisiones públicas y ejercer sus derechos libremente, ¿sí? Ustedes han visto en la universidad, esta es opinión personal, ¿verdad? Habían estudiantes, digo habían porque ya no lo son, que a veces tenemos otras ideas sobre la universidad, ¿verdad? Algunas opiniones diferentes que no concuerdan con las opiniones del público, ¿verdad? Hubo casos donde a los alumnos se les retiró su estatus de estudiante en la universidad. Ahí no hubo justicia, porque se violentó su derecho a la libre expresión, ¿verdad? Muchos también por su derecho a la libre locomoción, su derecho a manifestación pacífica, son violentados y siempre tiene sus repercusiones, ¿verdad? Pero es porque ahí no existe la justicia. Y la justicia debe de servir para todos, como se les mencionó anteriormente, no solo para unos, tiene que ser para todos. Las corrientes filosóficas contemporáneas han desarrollado diferentes maneras de entender la justicia. Algunas destacan principalmente la libertad individual y la protección de los derechos personales. Otras ponen mayor atención en la igualdad económica y en la distribución justa de recursos y oportunidades. Entonces, hago las preguntas. ¿Es justo que unas personas tengan acceso a grandes riquezas mientras otras viven en pobreza extrema? Depende.
¿verdad? Si fue replanteo la pregunta. ¿Es justo que unas personas tengan acceso a grandes riquezas mientras otras viven en pobreza extrema? Depende. Si fue producto de trabajo arduo, ¿verdad? Que goce su riqueza, por supuesto, pero sin afán de ofender. Si fue por político, ¿qué les digo yo? Les voy a plantear un caso hipotético, ¿verdad? Se convierten en el alcalde, ¿sí? Se convierten en el alcalde, se adueñan de un municipio, de espacios públicos, venden compañías nacionales a compañías extranjeras, solo buscan su beneficio propio, ¿verdad? Y dejaron al lado a la población, y a causa de eso es de que nosotros estamos viviendo como estamos en la actualidad. Y ellos gozan de sus riquezas que lograron gracias a sus puestos, gracias a la política. Ahí yo considero que no es justo, ¿verdad? Pero en Guatemala hay de todo, ¿sí? Familias millonarias, trillonarias, donde no es dinero arduo, de dinero de esfuerzo arduo, de trabajo, sino que fue a costas de corrupciones, ¿verdad? De acciones inmorales, donde dejaron los valores en la casa, ¿verdad? No los llevaron consigo a todos lados, de izquierda a derecha, de arriba para abajo, sino que los dejan en casa. Y cuando regresan a casa los recuerdan. Aquí dejé el valor de la responsabilidad. Aquí dejé el valor tal, ¿verdad? Mientras que cuando salen a sus puestos, dejan todos los valores en la casa. Segunda pregunta, ¿qué responsabilidades tiene el Estado frente a las desigualdades sociales? Muchas, pocas. Eso les queda de tarea pensarlo, analizarlo. ¿Y cómo pueden distribuirse mejor las oportunidades? Tercera pregunta, ¿qué les queda de tarea? Entonces, el derecho adquiere valor cuando protege la dignidad humana, muy importante, contribuye al desarrollo de una sociedad más equitativa. Las leyes no solamente deben de imponer obligaciones, sino que también deben de garantizar protección, seguridad y oportunidades para todas las personas. Y aquí terminamos con el tema de la justicia. Pero todavía nos queda un tema, lo voy a hacer un poquito más corto por el tiempo. Yo sé que aquí ya quieren tomar café, a excepción del compañero de que ya tomó y no nos trajo, pero vamos a tomarnos un tiempito aún, ¿sí? Porque esto les va a servir. Este es un repaso para su examen. Véanlo de esa forma. Sin café, pero es un repaso, ¿sí? Entonces, el último tema que la licenciada dio en clase es la hermenéutica, ¿verdad? Y este tema es muy importante. Yo les hago la pregunta. Ahorita, si ustedes estuvieron en clase, ¿qué aprendieron? Bueno, eso sería una respuesta muy larga. Mejor les voy a preguntar lo siguiente. ¿Consideran ustedes que la interpretación y la hermenéutica es lo mismo? Yo pienso que sí. ¿Quién habló? Yo, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Silic. Bueno, miren, no les voy a mentir, estuve en la clase, pero como que no estuve, porque creo que no puse mucha atención. Pero en la diapositiva de la licenciada, y creo que la licenciada mencionó de que la hermenéutica y la interpretación es lo mismo, son sinónimos, pero les voy a comentar de que lo vamos a dejar a criterio de cada quien, ¿sí? En mi criterio, yo considero que la interpretación y la hermenéutica son parecidas, tienen concatenación, una no puede existir sin la otra, pero no son lo mismo porque tienen diferencias.
Es mi opinión personal, ¿sí? Ustedes quédense con la que ustedes quieran. En Classroom se les compartió un documento que se llama que se llama Derecho Constitucional Guatemalteco. Es un libro. Y la licenciada y yo les enviamos un documento de 9 hojas. Pero ahí hay un extracto de ese libro, ¿sí? Es de José Sierra, si no estoy mal, un constitucionalista de nuestro país, pero él menciona lo siguiente, y lo vamos a decir de una vez, ¿verdad? Para no perder más tiempo. La hermenéutica jurídica es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos. Dejemos de lado la hermenéutica jurídica. Mencionan la interpretación. Es aplicación de la hermenéutica. La hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar, descubriendo y determinando los principios que deben guiar la interpretación. La hermenéutica entonces es toda la teoría que nos ayuda a determinar, a interpretar y guían la interpretación, pero la interpretación es la aplicación de la hermenéutica. Y José Sierra menciona aquí, sin embargo, suele usarse los vocablos hermenéutica e interpretación como sinónimos, a pesar de su diferencia. No deja en claro si realmente son sinónimos o no. Eso ustedes lo pueden indagar en internet para hacer su propia idea. En lo personal considero que no, porque hay una diferencia clara de que la interpretación es la aplicación de la hermenéutica. Entonces, si la interpretación es la aplicación de la hermenéutica, no puede ser la hermenéutica, porque si no existe la hermenéutica, no existe la interpretación, ¿verdad? ¿Todo está concatenado? Sí, pero no son lo mismo. No sé si logro darme a entender. Sí, licenciado, tengo una pregunta para tema de examen. Entonces, ¿lo dejamos como sinónimos o que la hermenéutica, la interpretación es parte de la hermenéutica? Miren, la licenciada podrá tener su criterio y yo puedo tener mi criterio. Yo si les preguntara, les diría que no son lo mismo, ¿verdad? Pero la licenciada colocó en su diapositiva y mencionó que son sinónimos, entonces dejémoslo como sinónimos con diferencias. Está raro la definición, la descripción, pero son sinónimos con diferencias. Entonces no son tan sinónimos, podríamos decir. Pero sí. Gracias, Jocelyn. Sí. Entonces se estima a la interpretación como la actividad cognoscitiva enderezada a inquirir y determinar el significado, el alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Específicamente, la interpretación jurídica no debe de tener por finalidad de investigar cuál fue la intención del legislador, sino determinar el significado y alcance actual de la norma. Esto está en la primera página que se les envió, perdón, segunda o primera, creo que primera. Está en la primera. Sí, en la página 79, así dice ahí. No son 79, ¿oyeron? Pero está en la 79 del libro. Así dice ahí. Y esto puede que sí venga en el examen porque se ha preguntado anteriormente, ¿verdad? Es sobre la interpretación jurídica. Después, avanzando un poco, menciona que en la interpretación jurídica, se han producido dos planteamientos antagónicos. El primero es la escuela de la exégesis y el segundo es la escuela del derecho libre o de la libre investigación del derecho. Y la primera sostuvo un culto al texto de la ley como primera actitud y si excepcionalmente el texto resultara insuficiente,
investigar la intención del legislador. Es decir, que a juicio de tal escuela, el intérprete puede encontrarse ante 3 direcciones. Punto A, existencia de una ley expresa y clara, en cuyo caso debe aplicarse tal como reza el texto, por supuesto. Literal B, o camino 2, o camino B. Segunda opción, la existencia de ley, pero con texto oscuro o dudoso, en cuyo caso pues debe de acudirse a la interpretación gramatical y lógica para determinar la intención del legislador al momento de emitir la ley. Y C, por último, no existencia de ley expresa. Aquí la situación en la que debe de recurrirse debe de ser a leyes análogas y a principios generales del derecho. Mientras que por otro lado está la escuela del derecho libre. Esta sostuvo que la interpretación jurídica tenía un carácter creativo, principalmente porque los textos jurídicos necesariamente poseen lagunas, ya que los legisladores, por propia limitación humana, no pueden prever todos los casos que en el futuro se puedan dar, ¿verdad? Ahí no hay previsión, ¿sí? Entonces, de ahí, tal posición doctrinaria le reconociera al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos no contemplados en las normas. Y podemos hablar sobre interpretación jurídica realmente, pero por el tiempo yo les voy a decir que lean, por favor, aquí en la interpretación jurídica, página 81, último párrafo, menciona, muy importante para que ustedes lean, la interpretación jurídica en términos generales es aquella actividad intelectual, subjetiva, tendiente a desentrañar o encontrarse el sentido, significado, contenido o mandato de la norma. Es una operación humana teleológica que tiene como fin específico y claro saber o determinar qué se manda, qué se ordena, qué se otorga o qué se permite y a veces con qué se castiga, ¿verdad? Precisar en su alcance, extensión y limitaciones qué deber se impone, qué derecho se otorga, qué se permite, qué conducta se prohíbe y en todo caso la sanción y su medida impuesta, ¿verdad? Esto último si se tratase de normas punitivas. Y como ustedes saben, hay métodos de interpretación jurídica. Hay 4 métodos. Y esto se los dejo a ustedes de tarea, que lo lean por favor. Yo sé que la licenciada se los dio, pero me conecto al Meet y me pongo a hacer comida. Me conecto al Meet, me pongo a hacer limpieza. Me conecto al Meet, me pongo a hablar con el amigo, con el hermano, que si ya tomé café, que compré un café, que me traen café, que me puse a hablar con no sé quién. Sí, pero por favor denle una leída a estos métodos de interpretación, porque son muy importantes. Son 4 y se los voy a repetir para que ustedes los escuchen, porque son contenido de examen y yo estoy muy seguro que vienen. Pero no lo sé con exactitud, ¿oyen? Pero yo estoy seguro que sí, porque es lo que se ha evaluado anteriormente. Está el método gramatical. Y rápidamente los explico. Como su nombre lo indica, consiste en determinar el sentido de la norma ateniéndose al significado literal de las palabras utilizadas por el legislador. Él aquí menciona algo sobre la ley del organismo judicial. En el artículo 10, primer párrafo, lo leen por favor. Está el método conceptual o lógico, que es una modalidad de la hermenéutica que no repara en el tenor literal de los vocablos usados en la ley, sino que busca cuál es el mandato, hacia dónde se orienta la imperatividad de la norma, tomando como índice el aspecto conceptual. Interesa determinar qué conceptos o ideas generales tratan de reflejar las palabras del texto para integrar sobre esa base el sentido general de la norma. También está el método sistemático. Ha alcanzado relevancia en materia interpretativa, parte de la idea que todo conjunto, el cual por estar integrado por elementos diversos es un sistema. Y cada uno de esos elementos integradores es un subsistema. Y que a la vez es un sistema y subsistema, sistema, subsistema y así sucesivamente, ¿verdad? Y por último,
está el método histórico o causal teleológico, que por su parte se asienta en la concepción de que todo aquello vinculado con una actividad humana tiene una causa final. El hombre, cuando actúa individual o colectivamente, siempre persigue objetivos, metas, fines, en última instancia. En otras palabras, todo actuar del hombre tiene explicación teleológica, porque lleva implícito un por qué y un para qué. ¿Sí? Y ahí leen, por favor, todo lo demás, porque ya me cansé. Ya me cansé. Entonces, por favor, léanlo bien. Todos los documentos tienen todavía menos de una semana, 4 días, 3, 2, y cuando sientan, 1, y cuando sientan, ninguno, ¿verdad? Entonces, por favor, gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Para mí ha sido un gusto y espero verlos pronto de nuevo en la facultad. Yo me despido de una vez porque no estoy seguro de que hayan clases el día viernes, pero si hay, yo les comunico. Si no hay, yo les comunico. El día del examen nos hablamos y nos vemos pronto, ¿verdad? No hay para más. Eso fue todo por hoy. Gracias, Adela. Muy bien, gracias, jóvenes. Feliz noche. Vayan a tomar café. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Gracias a ustedes. Feliz noche, licenciado. Gracias por el repaso. Buenas noches, Dick, y muchas gracias por todo y por el repaso. Gracias a ustedes. Que descansen.